Continuamos con nuestra serie, El principio de la iglesia, basada en el libro de Hechos. Y la semana pasada hablamos de ese primer tema. Si no lo viste, en YouTube puedes encontrar el mensaje, pero hablamos de ese momento en el cual Jesús ascendió al cielo. Jesús fue llevado al cielo, pero antes Él habló a sus discípulos y les dejó unas instrucciones muy claras de lo que ellos debían hacer. Y es que tú y yo podemos olvidar que Jesús es el camino. Y cuando Jesús se presenta por el camino, está diciendo, Jesús tiene las instrucciones claras de lo que tú y yo debemos hacer con nuestras vidas. Hay personas que no saben qué hacer con sus vidas y necesitan encontrar ese camino por el cual caminar. Pues Jesús es ese camino. Jesús les dijo a sus discípulos, les dijo claramente, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo, la promesa que Él les prometió. En los versículos que continúan en el capítulo 1, que tú lo puedes ver en casa, podemos ver cómo los discípulos creyeron las palabras de Jesús, Elio, y comenzaron a obedecerlas. Podemos ver a discípulos que estaban en oración. Podemos ver a estos discípulos que estaban mostrando una unidad entre ellos. Podemos ver a estos discípulos que estaban meditando en las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer la voluntad de Dios, como tú y yo anhelamos hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien anhela hacer la voluntad de Dios en su vida y su familia? Por eso es que estamos en este lugar, oramos juntos, meditamos en la palabra de Dios y eso es lo que nos hace la iglesia, su iglesia. Ahora bien, los discípulos hicieron lo que Jesús les había dicho que hicieran y Dios hizo lo que Jesús les había dicho que Dios haría. Aquí es como va y comienza a funcionar todo el significado de la vida. Jesús habla a tu vida y a tu hogar y si tú le obedeces es cuando comenzamos a ver a Dios haciendo su parte. Hay un elemento muy clave aquí que se le llama obediencia. ¿A cuántos aquí nos gusta ser obedientes? Yo no sé por qué todas las iglesias, ¿verdad? Cuando el predicador hace una pregunta, como hace, amén, pastor. No hay otro obediente como yo. Ahora, esta es una pregunta bastante fuerte. Obedecer las palabras de Dios es lo que activa de alguna manera que las promesas de Dios lleguen a nuestra vida. Pero es importante conocer la palabra de Dios. Los discípulos la obedecieron, la escucharon y dijeron, tenemos que hacer lo que Jesús nos ha pedido que hagamos. Y entonces en Hechos capítulo 2 vamos a ver algo muy, pero muy poderoso. Acompáñame a Hechos 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los discípulos, no les faltó ni uno, todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, di conmigo todos, llenos del Espíritu Santo. Yo he titulado al mensaje del día de hoy, el día que cambia mi historia. El día que cambia mi historia. Jesús les había dicho a sus discípulos, no se vayan a ir de Jerusalén. ¿Pero por qué? Porque en Jerusalén iban a encontrar alguna cosa específica, especial. Sí, el maestro les había dicho, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y el Espíritu Santo hará que ustedes sean mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes.
Esto fue antes de Jesús ascender al cielo. Ahora pasaron alrededor de 10 días desde ese momento hasta el momento del Pentecostés. De hecho, la fiesta del Pentecostés es una fiesta judía celebrada aproximadamente 50 días después de la Pascua. Algunos la relacionan con las primicias del trigo. Por eso también es conocido como el día de las primicias. Ahora, cuando Dios lleva a cabo y ejecuta su plan José, Él lo ejecuta a cabalidad. En Dios no hay casualidades. Si tú crees en las casualidades de la vida, eso no existe. Hay un Dios que tiene un plan. Y tú y yo debemos alinear nuestra vida y la iglesia a ese plan. Esas son las palabras de Jesús. Ahora, los discípulos recibieron al Espíritu Santo en este día que les cambió toda la realidad. Recibieron al Espíritu Santo, pero ellos primero obedecieron las indicaciones de Jesús. Y entonces ahora, al recibir el Espíritu Santo, es Él mismo el que les comenzaría a preparar para convertirse en esos testigos de todo lo que Dios puede hacer. Dios es poderoso. Dios puede cambiar realidades, pero solo la cambiará la vida de aquellos que están dispuestos a seguir sus palabras. ¿Estás aquí, iglesia? No se la va a cambiar a todo mundo. Hay un ingrediente acá que es necesario. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos se iban de Jerusalén? ¿Será que el Espíritu Santo podía llegar a otro lugar? ¿Por qué el maestro les puso una geografía tan específica, Juan Pablo? Es que Jesús nos conoce. Pero Jesús también nos pone a prueba para saber si nosotros estamos dispuestos a obedecerle, aún en los más mínimos detalles. Qué bueno que los discípulos no se fueron a Austin o a San Antonio. Ahora, no hay nada de malo en irse para allá, pero sabes que a veces la gente sabe dónde tiene que ir, pero ellos deciden llevar a cabo su propio plan. Pero esa es otra predicación que yo no me voy a enfocar el día de hoy. Los discípulos están acá, obedecieron y el milagro ocurrió. El Espíritu Santo llegó sobre sus vidas, pero también Pedro. ¿Quién conoce aquí el Pedro de la Biblia? Pedro era especial. Pedro era una persona que muchos no hubieran escogido, pero Jesús lo escogió. Y ahora Pedro recibe también el Espíritu Santo. Y Manny, algo poderoso comienza a ocurrir en la vida de Pedro. Y es que el Espíritu Santo es el que marca toda la diferencia en la transformación de nuestra vida. Tú y yo no podemos ser transformados sin el Espíritu Santo. ¿Sabías eso? Por eso es que Jesús les dijo, no se vayan a ir, porque el Espíritu Santo ustedes lo necesitan. ¿Para qué? Para ser transformados en una nueva creación. Por eso tenemos este pasaje. Pedro recibe el Espíritu Santo y de pronto se levanta y comienza a hablar un mensaje como nunca antes Pedro había predicado. De hecho, tú lo puedes ver en tu casa el resto del capítulo 2. Y Pedro cita 3 pasajes del Antiguo Testamento. Citó Joel capítulo 2 para ser preciso. Pero también citó 2 salmos, el Salmo 16 y el Salmo 110. Después de exponer la palabra de Dios como lo hacemos cada domingo, comienza a explicarles a todos los que estaban ahí quién es Jesús. Y les dice en el versículo 36 del capítulo 2, Pedro hablando, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, el lugar se había rodeado, Darío, de un montón de gente cuando escucharon el viento recio. Y es que chismosos hay en todos lados y en todas las épocas. ¿No te ha pasado que a veces ocurre algo en la calle y qué haces? Inmediatamente sales ahí para orar por esa situación. Algo sucedió. Había un montón de gente en este momento. Las lenguas que fueron como lenguas, llamas de fuego, fue el momento que Dios utilizó para atraer a otras personas. Los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, lenguas extrañas, idiomas extraños que decían los otros. Están hablando en mi idioma. ¿Cómo hubiera querido que eso me pasara en Japón? Pero gracias a Dios tengo a mi hermosa japonesa que me ayuda. Un evento histórico, pero que llevó a este punto. Pedro les dice, se tienen que saber algo, ciertísimamente toda la casa de Israel que me están escuchando, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí hay un punto muy clave del mensaje. Todo lo que había acontecido anteriormente era para llevar a estas personas a este punto. Todo lo que tú y yo hacemos como iglesia es para llegar a este punto. Proclamar a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Pero no solo eso, como nuestro Señor. Para alguien aquí Jesús es su Señor. Todo lo que acontece tiene como finalidad esto. Pedro les dijo, el Jesús que ustedes conocen, probablemente no lo conocen como yo lo conozco. Ese Jesús que ustedes crucificaron, acuérdate que ellos habían dicho, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ahora Pedro les está diciendo, ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Cristo. El Mesías, el enviado. Jesús fue enviado por el Padre. Se hizo hombre con un propósito, tomar nuestro lugar en esa cruz. No podemos olvidar que esa cruz era el lugar donde tú y yo debíamos estar. Pero Él voluntariamente decidió pagar el precio. Jesús fue crucificado por los judíos, ¿sabías eso? Pero también nunca olvides que Jesús también fue crucificado por nosotros. Nuestro pecado fue el que crucificó a Jesús. Era necesario que Él muriera en esa cruz. ¿Para qué? Para pagar el precio por todas nuestras fallas. Para pagar el precio por nuestros pecados. Y ahora Jesús es el Señor. Jesús es el Rey de Reyes. A través de ese sacrificio. Ahora, Pedro les está diciendo, ustedes necesitan conocer a Jesús en esta faceta. Porque ustedes conocieron al profeta, conocieron a ese ejemplo de vida, pero no es suficiente. Y en el versículo 37 les dice, al oír esto, al oír las palabras de Pedro, todos los que estaban ahí se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, les estaba diciendo Pedro. Pero fíjate acá, y también para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras que no están acá, Pedro les continuaba exhortando y diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Definitivamente en este pasaje estaba ocurriendo algo muy especial. Y Dios utilizó a un hombre que nadie más probablemente hubiera utilizado, Pedro. Pero ya no era el mismo Pedro. Era un Pedro ya versión 2.0. Era un Pedro diferente. ¿Qué es lo que hizo a Pedro diferente? El Espíritu Santo. ¿Y cómo llegó el Espíritu Santo a la vida de Pedro? A través de Pedro obedecer las palabras de Jesús. Y es que con Dios no existen fórmulas mágicas, pero sí existen procesos. Un proceso que tú debes ejecutar en tu vida, y no solo en tu vida, en tu familia también. Pedro ahora era diferente, porque Pedro no estaba hablando las palabras de Pedro. Ahora Pedro estaba hablando las mismas palabras de Jesús, habladas a través del Espíritu Santo. Pero ¿quién era el instrumento? Pedro. Pedro se tuvo que levantar y comenzar a hablar a los demás, de tal manera que el corazón de las personas, dice el pasaje, fue tocado hasta el punto de reconocer que algo estaba mal en sus vidas. No hay peor error en esta vida que alguien diga todo está bien. Hay cosas que están mal. ¿Sabías eso? Dile al que tienes al lado, no te hagas. Ahí donde te ves todo sonriendo y abrazando a la doña, sabemos que hay cosas que no están bien.
todo el mensaje de Pedro llevó a esta congregación a un punto: reconocer que no todo estaba bien. Libérate del peso, iglesia, de tener que aparentar que todo está bien. No todo está bien. Y es ahí donde entra Jesús en escena. Pedro comenzó a predicar y las personas comenzaron a sentir algo diferente en su interior. Comenzaron a reconocer que en su vida tenía que haber algo más. Lo que has vivido tú probablemente no es para lo que Dios te creó. La vida que te ha tocado vivir te ha demostrado una cosa: que estás en la búsqueda de algo más. Y no te cansarás hasta encontrarlo, pero tienes que buscar en los lugares correctos. Hay vacíos en nuestras vidas que intentamos llenar con cosas. Hay vacíos en nuestra vida que intentamos llenar con personas, pero nos damos cuenta que nada, absolutamente nada nos puede llenar. Te echas una hamburguesa y quieres otra. Compras una tele y quieres otra más grande. Tienes una casa hermosa, pero de pronto te llegó a tu red social una casa más grande. Y tú dices: yo la necesito. No, lo que necesitamos en esta vida es a Cristo Jesús en medio nuestro. ¿Por qué? Porque solo Él puede llenar nuestros vacíos. Tú puedes andar cada día de tu vida desaprovechándolo, buscando cosas, buscando personas. Por eso es que muchos nos venimos abajo cuando la gente nos falla. ¿Por qué? Porque hemos tratado de llenar nuestros vacíos por medio de las personas. Pero nadie fue diseñado para llenar tus vacíos. Solo Cristo Jesús, tu Señor. Y el Espíritu Santo es alguien real. Las palabras de Pedro llegaron a nuestro corazón. Como cuando nosotros estábamos en este año 2024 y alguien llega al final y dice: pastor, todo lo que usted hablaba llegaba hasta lo más profundo de mi interior. ¿Sabes por qué? Porque aquí hablamos la palabra de Dios, las palabras de Jesús, y eso es lo que marca toda la diferencia. Estas palabras llenan vacíos, estas palabras te llenan de esperanza, esperanza que allá afuera te la van a quitar. Mañana es lunes. Pastor, no me recuerde eso, te lo tengo que recordar. Te está esperando tu jefe. Ese jefe que a veces tú le dices el diablo. Tu jefe no es el diablo, pero hay un diablo allá afuera que anda como un león rugiente tratando de estorbarte todo lo que tú estás viviendo. Él te pondrá cosas a tu alrededor diciéndote: haz esto y serás feliz. Y hay de ti que seas obediente al diablo más que lo obediente que debe ser a Jesús. Existe. Pero el Espíritu Santo fue dejado para enseñarnos qué hacer. ¿Qué debemos hacer?, dijeron estas personas. Y Pedro continuaba hablándoles por medio del Espíritu Santo y les dice en el versículo 38: arrepentíos y bautícese cada uno. Di conmigo: cada uno. Esta frase es importante. El arrepentimiento y el bautismo es algo muy personal. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sus pecados les sean perdonados. Y cuando sus pecados les son perdonados, entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas del proceso de Dios? En Dios, este es el proceso. Todo comienza, y yo lo quiero desarrollar con un único punto. Anota esto en algún lugar. Todo comienza por el arrepentimiento. Todo comienza por el arrepentimiento. Yo me fui al diccionario para ver qué decía acerca de la palabra arrepentirse y encontré esto: arrepentirse es sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Se me hizo interesante esta definición. ¿Alguien aquí se ha arrepentido de algo que no ha hecho? Solo el pastor de la iglesia se arrepiente de algo que no hizo. Dice: ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no le eché más ganas a aquello? ¿Por qué descuidé mi hogar? ¿Por qué descuidé a mis hijos? Nos arrepentimos de cosas que no hemos hecho, pero también hay un arrepentimiento de cosas por las cuales sí hemos hecho, con toda la conciencia. Por eso el arrepentimiento, anota esto también en algún lugar: arrepentirme es cambiar la forma en la cual yo pienso
y cambiar la dirección de mi vida. Si quieres algo en palabras sencillas, arrepentirme es cambiar la forma en la que yo pienso. Uy, eso para nosotros los hombres es complicado, ¿verdad? Nadie nos saca de eso. A mí nadie me va a convencer. Es que no estamos tratando de convencer a nadie. Se trata de que tú entiendas de que hay cosas que tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Y no solo eso, cambiar la dirección de tu vida. Ahora, si no tienes a Dios en tu corazón y en tu vida, muy probablemente no podrás cambiar nada. Porque te quedarás nada más en buenas intenciones. Como el Chavo del 8, sí voy, y nunca iba. ¿Sabías que hay mucho creyente y mucha persona diciendo, hoy sí voy a cambiar? Hoy sí voy a dejar el vicio, sí voy. Pero no toman acción en cambiar su forma de pensar y mucho menos cambiar la dirección de su vida. Dios es el que te ayuda a hacer esos cambios. Tú nunca podrás cambiar por ti solo. No hay método, no hay medicina que te pueda ayudar. No hay cosa en esta tierra que te pueda ayudar a dormir. Pero aquellos que confiamos en el Señor, dormimos como un bebé. De esos que sí duermen, ¿verdad? Porque hay bebés también que no pueden dormir. Tú necesitas de Dios. Anota esto en algún lugar también. Dios no es una religión. Dios es una necesidad. ¿Estás aquí, iglesia? Tú no estás cumpliendo check mark al venir a la iglesia. Tú estás aquí porque tú necesitas de Dios. Tu matrimonio necesita de Dios. Tus hijos necesitan de Dios. Por eso es que estamos en este lugar. Por eso es que muchos se van a bautizar en un momento. ¿Por qué? Porque los vacíos de la vida solo Dios los puede llenar. Y tarde o temprano te vas a dar cuenta de eso. Pero para eso necesitamos, Dieguito, arrepentirnos. ¿Qué tan bueno eres para arrepentirte? Ay, no, pastor, a mí no hay nada que me doble en esta vida. Hasta que llega una circunstancia que te dobla por completo. Y te das cuenta de que tú necesitas también de Dios. Cuando te das cuenta que tus estudios no pueden mantenerte a flote. Cuando te das cuenta que tu inteligencia no te alcanza para resolver ciertas circunstancias de la vida. Recuerda, Dios no es una religión. Dios es una necesidad. Una necesidad que teníamos desde mucho antes, desde el momento que nacimos. Y nadie puede ser plenamente feliz hasta que encuentra al Jesús que Pedro estaba predicando, el cual Dios le hizo Señor y Cristo. El restaurar una relación comienza por el arrepentimiento. ¿Algún casado en este lugar? ¿Cómo la llevas? Ay, no, pastor, ya me cansé. Precisamente. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a defender tu postura. El arrepentimiento fue instaurado para restaurar las relaciones, pero también la relación con Dios se restaura a través del arrepentimiento. El arrepentimiento, y Pedro lo estaba diciendo. El arrepentimiento, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Ahora, los judíos que estaban en ese lugar, recuerda, ellos ya creían en Dios Padre. El problema que los judíos tenían en ese momento era que no creían en Jesús. Por eso es que Pedro ahora les está diciendo, ustedes ya conocen al Dios creador, pero les falta creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Lo que Jesús había dicho en la Gran Comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay mucha gente que no conoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estos sí ya conocían al Padre, a un Dios creador. Y probablemente tú también crees como los judíos. Tú crees en una fuerza universal que gobierna y rige todo. ¿Sabes qué? Esa fuerza universal en la cual tú crees es el Padre, el creador de todo. No tienes problema con eso al igual que los judíos, pero ahora tú necesitas creer que también hay un Dios llamado Jesús, el Hijo de Dios que murió en esa cruz para perdonar tu pasado, para perdonar tu presente, pero también para perdonar tu futuro. No hay manera de caminar sin creer en el Hijo de Dios. Dios es una necesidad.
Jesús puede perdonar tus pecados. ¿Sabías eso? Déjate lo repito, Jesús puede perdonar tus pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Lo único que Él no va a perdonar es que tú no creas en la existencia de Dios, de este Dios del cual estamos proclamando. Ahora, después de perdonar nuestros pecados, muchos aquí hicimos lo que Jesús nos mandó a hacer, que era bautizarnos. ¿Y qué es bautizarte? Declarar que Jesús es tu Señor. Por eso muchos aquí se arrepintieron y luego fueron bautizados. Y es que ese Señor llamado Jesucristo, a través del Espíritu Santo, comienza un proceso hermoso en tu vida de transformación. Y lo lindo de este proceso es que no es solo para ti. Fíjate lo que dice en el versículo 39 Pedro. Porque para vosotros es la promesa que me están escuchando, pero también para vuestros hijos. ¿Sabes por qué te estamos regalando Biblias? Porque tus hijos necesitan también encontrar al Dios que puede llenar sus vacíos. La promesa también es para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Esto me gusta, ¿por qué? Porque muchos aquí estamos lejos de nuestros hogares. Estamos lejos de ese país que consideramos nuestro hogar y Dios nos trajo a una nueva realidad, nos trajo a una iglesia en la cual tú conociste la promesa de Dios y aquí muchos han creído en Dios y se han bautizado, porque esta es la promesa para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, dice Hecho, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Iglesia, nuestra generación necesita de Dios. Cada vez se cometen más locuras. Y tú puedes decir: ay, ¿qué está pasando, pastor, con la generación? Te digo que está pasando. Hay una necesidad de Dios que está tratando de ser suplida con cosas, con teléfonos, con redes sociales. Y nos damos cuenta de que es una generación que necesita de Dios. Tú necesitas de Dios. Déjate, repito eso, tú necesitas de Dios. Tu matrimonio necesita de Dios. Tus hijos necesitan de Dios. Nuestra nación necesita de Dios. Todo el mundo necesita de Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno. Porque tal como lo dice Romanos 10:9. Fíjate esto, Pablo diciendo a la iglesia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel, di conmigo, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La pregunta de este día es: ¿tú crees en Jesús? La Biblia dice: si tú le confiesas con tu boca que Él es el Señor, ahora no solo el Señor de todos, sino el Señor de tu vida, y crees en tu corazón, algo especial ocurre. Tú eres salvo. ¿Salvo de qué? De lo que Pedro estaba diciendo, de una generación perversa, de vivir una vida sin sentido. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, sino que será salvo. Te regalo una última frase en este lugar. El creer en Jesús y el seguirle no es un fanatismo. El creer en Jesús es algo que transforma tu vida y transforma toda tu realidad. Punto. El creer en Jesús, yo no sé cómo a ti te enseñaron a creer en Jesús. No es un fanatismo, no es algo ni siquiera que necesita ser defendido. Dios se defiende a sí mismo. Lo que tú y yo debemos hacer es proclamar a este Jesús que puede transformar cualquier vida y cualquier realidad. ¿Estás proclamando al Jesús en el cual tú has creído? Esta es la pregunta del millón. Así que los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. No que simplemente fueron convencidas por Pedro, sino que fueron convencidas de la necesidad que tenían de Dios. Y muchos fueron
bautizados. En este lugar, muchas personas han creído en Jesús. No solo eso, muchas personas se han bautizado en este lugar. ¿Por qué? Porque quieren ser como Jesús. Jesús mismo, cuando fue adulto, fue al río con Juan el Bautista y le dijo: necesito bautizarme. Y algo especial ocurrió cuando Jesús se bautizó. El Espíritu Santo testificó también. Y recuerdas ese pasaje cuando el mismo Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando tú crees en Jesús, sigues sus pasos, sigues su ejemplo, te bautizas como Él se bautizó, es cuando el Espíritu Santo comienza a llenar tu vida de tal manera que la transformación comienza a ocurrir. El ser creyente no es ser fanático. No se trata de decir: yo soy creyente, yo soy esto, yo soy cristiano, yo soy católico. El ser un seguidor de Jesús se trata de una cosa: decirle: yo creo que Él es el Hijo de Dios y es el único que puede perdonar todos mis pecados. Yo creo en Él, le confieso con mi boca, creo en mi corazón, y entonces la Biblia dice: es ahí donde soy salvo. Recuerda, Jesús no es una religión, es una necesidad. Y tú necesitas encontrarlo. Anhelamos hacer lo que Jesús hizo. Y si Jesús se bautizó, yo también necesito bautizarme. Porque yo quiero seguir sus pasos. Pero no solo eso. El día del bautizo es algo, una marca espiritual que tú necesitas en tu vida. Ahora, yo voy a salir a prepararme a bautizar un montón de gente. Yo necesito que tú me esperes para celebrar con toda esa gente. ¿Sí? Cada vez que lo veas a uno, aplaudes fuerte. Porque la vida de ellos está tomando un paso muy importante. Es un día que nunca van a olvidar. ¿Por qué? Porque están testificando que Jesús es su Señor. Ahora, yo no me quiero quedar nada más con los que salieron, Pastor Manny. Probablemente tú estás sentado en este lugar. Y yo te he predicado lo que Pedro predicó en Hechos capítulo 2. Ahora, la pregunta es: ¿tú crees en ese Jesús? Ayúdame, Adonai, ahí. ¿Está llenando ese Jesús tus vacíos? Tú estás sentado acá y sabes que tu vida es miserable. Y hay una razón de ser. Crees en un Dios creador, pero todavía no has creído en el regalo que Él nos envió, su Hijo amado, Jesús, para morir en la cruz por ti. Y cuando tú crees en ese Jesús, la Biblia dice, tu vida recibe lo que tanto han andado buscando. Y yo como pastor quiero hacerte una invitación. ¿Te gustaría creer en ese Jesús? No te estoy hablando de una religión, porque la religión no tiene la capacidad de llenar ese vacío. La religión lo que debe hacer es hablar de Jesús. Jesús sigue siendo el centro de todo, Darío. Pero si tú no crees en Él y no le confiesas como el Señor de tu vida, seguirás desperdiciando cada día de tu vida, tratando de llenarla con muchas cosas. Y al final va a haber un arrepentimiento, que no es el arrepentimiento que Pedro les dijo. Te vas a arrepentir de no haber aceptado la invitación que Dios te hizo, no yo. Yo no tengo el poder de salvar tu vida. Es Dios quien te ha estado buscando y te dice: no desperdicies más tu vida. Cree en mí. Él está tocando la puerta de tu corazón. Por eso los que escucharon a Pedro sintieron como el interior estaba diferente y le dijeron: ¿qué debo hacer, Pedro? Y Pedro les dijo: arrepiéntete y bautízate. Y en esta tarde yo te digo lo mismo. Si tú no has creído en Jesús, arrepiéntete de tus pecados, confiésale como tu Señor. Y después de eso, si quieres bautizarte, yo traje camisas extra XL, porque algunos van a comenzar a poner excusas. Ay, pastor, no tiene la mía. Tengo ahí, porque yo quiero darte la oportunidad de que, como fue este día para muchos, tú también tengas un día que puede cambiar toda tu historia.
Cierra tus ojos un momento, y si todavía no crees en Jesús y quieres hacerlo en este día, quieres declararle como tu Señor, yo te voy a guiar en una breve oración y sencilla. Simplemente repite unas palabras como las que te voy a guiar, y toda la iglesia lo va a hacer junto a ti. No te sientas avergonzado. Digamos todos juntos acá: Señor Jesús, yo creo en ti. Tú eres el Cristo, el Señor, que dio su vida en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados. Perdona mis pecados. Reconozco que nadie más puede llenar el vacío de mi vida sino solo tú. En este día yo te declaro como el Hijo de Dios. Jesús, tú eres mi Señor. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca. Gracias por perdonarme, por limpiarme y por estar conmigo cada día de mi vida. No doy un paso adelante si no es contigo. Yo creo en ti y te hago mi Señor y mi Salvador.